7 de octubre del año 2023 comenzó este ataque tremendo, terrorista, asesino, brutal, increíble, realizado por subhumanos, que es el movimiento terrorista Hamas, que cobró la vida de 1.200 personas en Israel, de muchas nacionalidades incluso, no solamente judíos y no solamente israelíes. Además de haber secuestrado 250 personas, 48 de ellas todavía en poder del movimiento terrorista Hamas. No se sabe cuántos de ellos están con vida y los que están con vida en qué condiciones están. A 2 años de esta masacre, de este asesinato brutal, quise armar este video con algunos pensadores que a continuación van a hablar algunos minutos para que la gente sepa de lo que estamos hablando, de un movimiento terrorista que asesinó a personas cruelmente, asesinó a mujeres, a niños, a ancianos, colocó en hornos a las personas, las decapitó, violó cadáveres, se llevó cadáveres incluso a la Franja de Gaza. Y quiero hablar también de la complicidad internacional que no solamente hubo con posterioridad al 7 de octubre del año 2023, sino incluso que existió este antisemitismo, este antisionismo, que en realidad es un sinónimo de antisemitismo, el antisionismo, que en realidad tiene larga data en los estadios internacionales. Recordemos simplemente la resolución 3379 de las Naciones Unidas del año 1975, que asimiló al sionismo con racismo. Esta resolución realmente fue también derogada, pero solamente 16 años después, en el año 1991. La verdad que las Naciones Unidas, que tiene solamente 24 países que exhiben democracia, se transformó en una cueva de impresentables, regímenes, muchos de ellos autocráticos, dictaduras asesinas. No solamente hablo de la República Islámica de Irán, que ya hemos hablado cuántas veces de esto, también cómplices ideológicos que son tan dañinos como Irán. Hablo, por ejemplo, regímenes espantosos, antisemitas, ni que hablar de Pedro Sánchez y su camándula de nazis encubiertos en estos pensamientos de izquierda o el wokismo. Y digo, Pedro Sánchez, podría enumerar muchísimos más, Petro en Colombia, y la lista podría absolutamente seguir. Dirigentes incluso espantosamente increíbles que han dado la espalda a los mejores valores humanos. Hablo de los dirigentes de Australia, hablo de los dirigentes de Canadá y hablo de los dirigentes de tantos países, porque el 7 de octubre existió porque hubo una red de complicidades, Qatar financiando dinero, la Unión Europea también financiando dineros a través de estas ONG que oportunamente aparecen como pantallas, que finalmente derivaban dinero a estas organizaciones terroristas, dinero que fue incluso enviado por países, algunos de ellos de buena fe, creyendo que ayudaban a los pobres palestinos, que en realidad esos dineros que fueron enormes, que llegaron a la Franja de Gaza, por ejemplo, fueron utilizados para corrupción, para armamentos, para construir infraestructura militar. Estamos hablando entre más de 500 kilómetros de túneles que fueron utilizados también como una plataforma de lanzamiento para atacar también al Estado de Israel. Israel está en este momento luchando en la ciudad de Gaza para tratar de limpiar lo poco que queda, lo residual que queda de este movimiento terrorista Hamas. Me permití convocar a estos pensadores, que quiero que los escuchen, porque los pensamientos tienen que seguir reverberando. ¿Qué clase de seres humanos pueden matar impunemente, violar mujeres, ancianos, niños, secuestrar cadáveres, violar cadáveres? De eso estamos hablando. Han colocado pedazos de los cuerpos, han colocado seres humanos dentro de microondas. De eso estamos hablando. Esto va a parecer prácticamente algo increíble, pero esto es lo que sucedió. 2 años de esta matanza, y la verdad que las Naciones Unidas lo único que se dedican es a tratar de reconocer un Estado palestino sin siquiera averiguar cuáles son las condiciones que incluso los tratados de Montevideo del año 1933 establecen: territorialidad, que no está definida, por ejemplo, en Cisjordania, la gobernanza, que no existe gobernanza en un territorio de la Franja de Gaza. ¿Cuál es la gobernanza? Pero de esta manera las Naciones Unidas, como se considera actualmente como que existe, es una validación de dictaduras. La verdad, no podíamos esperar
nada bueno de ellos. Los invito a escuchar estos próximos minutos acerca de estos pensadores e intelectuales. Cada quien tiene su propia relación con el 7 de octubre. Te contaré la mía. Para muchos, el 7 de octubre fue una revolución mental. Para algunos significó voy con todo, justificaré cualquier violencia contra los judíos, incluso esto. Para otros fue, Dios mío, entonces los judíos no están seguros ni siquiera en Israel. Viene otro holocausto. Para mí fue distinto. Sí, como tantos otros, sentí que un hoyo negro se me colapsaba en el estómago, pero también me sentí un fracaso. Suena ridículo, ya sé, nada de esto es culpa mía, pero sé por qué me siento así. En 2003, yo investigaba el conflicto árabe-israelí en el Centro Solomon Asch para el estudio del conflicto etnopolítico en la Universidad de Pensilvania y publiqué un hallazgo clave. El movimiento árabe-palestino colaboró al más alto nivel con la solución final nazi. Sugerí que tal vez se preparaba otro genocidio en Israel y por eso me despidieron de la Universidad de Pensilvania. Pensé, si explico lo que están haciendo, tal vez no logran matar a los judíos. Me puse a escribir artículos y a dar conferencias, entrevistas y cursos, y tuve 1 millón de conversaciones con judíos. Y el mensaje siempre fue el mismo. Viene otro holocausto en Israel. En 2013 comencé a publicar mi serie El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Con 10 años de investigación sobre el tema, pude explicar nuestro sistema occidental como una continuación camuflada del sistema nazi alemán y el llamado proceso de paz de Oslo, que metió a Israel a OLP Fatah, la organización terrorista árabe-palestina, como la secuela camuflada de la solución final nazi. Pensé, si tan solo logro explicarlo, podremos detener esto. Y sin embargo, 10 años después, el 7 de octubre de 2023, comenzó el siguiente holocausto. Y me sentí un fracaso. Conozco a otros que también se sienten así, otros que, como yo, advirtieron de esto. Pero no estábamos equivocados. Si suficientes personas en Occidente entienden lo que está ocurriendo, podemos todavía detenerlo. Y eso será también la salvación de Occidente. Sí se puede. Comparte este conocimiento. El siguiente holocausto ha comenzado. Dijimos nunca jamás. Seamos ahora fieles a esa promesa. El 7 de octubre Hamas perpetró el peor ataque terrorista contra población judía del que se tenga memoria luego de la Shoah. Fueron asesinados solo por ser judíos y ocurrió en tierra de Israel. Cuando recorrí uno de los kibutzim más afectados, Be'eri, tomé conciencia que de una población de 1.100 habitantes, el 10% había sido asesinado. Eso es genocidio. El episodio también me obliga a otra reflexión que comparto con ustedes. Todo debate político, para ser válido, en quienes tenemos una visión ética de la vida, supone necesariamente un principio ético que lo justifique. Y cuando debatimos sobre la guerra de Gaza, el rol de Israel en los 2 últimos años en la contienda, nuestros interlocutores necesariamente deben aceptar el principio ético que inicia y justifica cualquier debate. Asumir, reconocer la masacre del 7 de octubre y sus consecuencias. 7 de octubre 2023. Fecha inolvidable. Nunca más volveré a ser la judía que fui antes. Estaba totalmente convencida que el mundo
había superado de alguna manera con ese disfraz que se llama tolerancia, convivencia. Se cayó el antifaz, cambió la obra teatral, los aplausos comenzaron en las Naciones Unidas, el mundo entendió que los derechos humanos eran para algunos y no para otros. No volveré a ser la mujer judía que fui antes, confiada en que el mundo había cambiado. ¿En qué cambió el mundo? El mundo cambió en que volvió el nazismo. El huevo de la serpiente vive entre nosotros. El mundo quiere que nosotros seamos un gueto, que no tengamos derecho a nada, ni siquiera viajar, entrar a un negocio, tener nuestras instituciones, nuestra libertad de querer ser como cualquier país del mundo, cualquier grupo humano. Toda esa patraña del genocidio es el genocidio que ellos hicieron cuando entraron al sur de Israel y mataron. El verdadero genocidio lo hacen ellos con su pueblo, porque no entraron a liberar a Israel para ellos. Hicieron condenar a la gente a la miseria, al hambre. Como judía me siento realmente decepcionada de un mundo que ha perdido el sentido del honor para vivir en paz. 2 años de aquel 7 de octubre de 2023 que nos explotó el corazón en 1000 pedazos, pero que dividió al mundo en 2 pedazos. Y está en nosotros saber qué pedazo elegir, el lado del bien o el lado del mal. El problema es que no todos tienen claro cuál es el lado correcto. El gran dilema de hoy por hoy es que al naturalizar la maldad, los malos se transforman en héroes y muchos creen estar acertados eligiendo el lado del mal. Hay que informarse, hay que abrir bien los ojos, hay que poner todos los sentidos en consideración para saber qué nos están vendiendo en el mundo. Y de esa manera, cuando podamos tener sobre la mesa todos los datos que se necesiten, seguramente vamos a elegir mejor a lo que estamos hoy tomando como el bien y el mal. Pensalo. Se necesita saber hacia dónde queremos ir como humanidad. El 7 de octubre del año 2023 va a ser recordado por la humanidad como uno de los días más infames de la historia moderna. El ataque certero del grupo terrorista yihadista Hamas sobre el Estado de Israel y en especial sobre la población civil fue realmente nefasto y trágico. Hizo recordar los peores momentos de la historia del antisemita del mundo, como hemos manifestado. Bien, ¿qué ha traído a colación esto en estos últimos tiempos, lamentablemente? Que todo ese antisemitismo que se encontraba escondido, tapado o disimulado, salió a la luz y a flor de piel con la modernidad y todos los medios al acusar a Israel, víctima de ese atentado atroz o de ese pogromo, si lo queremos dar un encuadre dentro de lo que puede ser un crimen de lesa humanidad, para acusar a Israel de algo que no cometió y que sí comete el grupo terrorista Hamas. En honor a ello, hago un llamado de manifestación pública a que centremos las cuestiones tal cual fueron y como son, porque con el terrorismo yihadista no se juega, porque todos podemos ser víctimas de ello. Y aquí mi solidaridad expresa para la aparición con vida de todos los que aún son rehenes, entre ellos varios argentinos, y que realmente pueda conseguirse y llegar a una paz que sea duradera y en recuerdo y homenaje al Estado de Israel. Desde la Argentina quiero mandar un mensaje en vísperas de cumplirse 2 años que Israel, el pueblo de Israel, en primera persona, y la diáspora judía en tercera persona, está sumergido en una pesadilla que empezó el 7 de octubre del 2023.
Mi mensaje es la solidaridad con todos los israelíes, judíos y no judíos, que han sido víctimas de esta barbarie llevada a cabo por el grupo terrorista Hamas. Solidaridad con todos aquellos que defienden día a día al querido Estado de Israel. Y un mensaje de seguir firme en la lucha contra el terrorismo, pero también esperando esa ansiada paz que tanto le corresponde por derecho divino al pueblo de Israel y a todos los judíos en el mundo. Amén. Habiendo transcurrido 2 años desde el fatídico 7 de octubre y próximos a Yom Kippur, imploro al Señor del Universo otorgue sabiduría a nuestros gobernantes para que la República Argentina siga siendo tierra de convivencia de todos los credos e ilumine a los gobernantes del Estado de Israel para que pueda conseguir definitivamente la paz con sus vecinos y que todos los rehenes vuelvan a casa, a Baita. Hemos escuchado opiniones de gente muy valiosa, intelectuales de diferentes ámbitos, para concluir, entre varias cosas, que el antisemitismo es un problema enorme en la historia de la humanidad y que el modernismo lo único que ha hecho no solamente no lo ha solucionado, sino que estamos en una etapa de globalizar, pero no el comercio, estamos en una etapa de globalizar el odio contra los judíos, porque hoy Israel es el judío entre las naciones, sigue siendo ese canario que da la advertencia de que cuando algo pasa al judío, algo malo está pasando en la humanidad. La verdad que las instituciones que fueron creadas para el entendimiento y la concordia entre los pueblos fueron un fracaso total y absoluto. Las Naciones Unidas, que tienen regímenes totalmente impresentables, dictadores, hablo de la República Islámica de Irán, hablo de gente como Petro en Colombia, hablo de Pedro Sánchez, presidente de España, que es una vergüenza. Y las palabras alimentan las muertes, porque precisamente mientras estamos grabando este video nos hemos enterado de que hubo un atentado en Manchester, en la ciudad, en Inglaterra, que ha causado hasta ahora 2 muertos, con un atropellamiento que hizo una persona contra las personas que estaban asistiendo a la sinagoga. En consecuencia, tenemos que decir que las Naciones Unidas, la verdad que son una burla total y absoluta, y me temo que aun cuando fuere formateada, la verdad que los mismos personajes impresentables, transportadores de ese odio irracional y contra los judíos, también podemos pensar de que por qué si se reformatea una institución con los mismos personajes, la historia va a cambiar. Lo único que quiero decir, además, para cerrar este video, recoger un poco las palabras de Golda Meir cuando dijo que nosotros los judíos no vamos a permitir que los demás nos den permiso para seguir existiendo. Hemos estado, y termino yo con esto, mucho antes que el terrorismo islámico, por lo menos una parte de él en este mundo, hemos estado mucho antes que los antisemitas y vamos a seguir estando mucho después que ellos. Am Israel Chai.